Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las válvulas distribuidoras. Para lograr su entendimiento y cómo se elabora su símbolo, dependiendo de cada válvula, nos vamos a ayudar otra vez con este programa, el Festo Fluid Sim. Y para empezar, lo primero que tenemos que entender es cuál es la función de las válvulas distribuidoras. En definitiva, lo que ellas hacen es poder cambiar o modificar el camino del aire comprimido, llevándolo hacia los actuadores o dejando liberar el aire a la atmósfera, o bien dándole bloqueo al paso de aire. Esas son las tres funciones que pueden realizar una válvula distribuidora. Para que podamos entender esto bien, nos va a servir mucho poder comprender su símbolo y cómo llegar a este símbolo para cada válvula. Las válvulas constan con tres partes que la constituyen: sus vías de paso, que las vías son los orificios donde vamos a conectar el elemento de transporte o la manguera de aire comprimido. ¿Sí? En este caso, esta válvula que les estoy mostrando tiene tres vías. Otra parte fundamental que tienen las válvulas son la cantidad de posiciones. Las posiciones de una válvula están representadas por un cuadro, o sea que esta válvula tiene dos cuadros, tiene dos posiciones, y en cada posición voy a tener una interconexión entre las vías diferente. ¿Sí? Por lo tanto, en cada posición el aire va a circular por un camino distinto. Si ustedes se fijan, en la primera posición la vía 2 está interconectada con la vía 3 y la vía 1 está bloqueada, mientras que en esta otra posición está conectada la vía 1 con la 2 y la vía 3 está bloqueada. Para saber un poco de cómo se enumeran los símbolos, generalmente el número 1 lo disponemos a donde yo voy a conectar la presión de aire, o sea que en esta vía vendría la conexión desde el compresor o desde la fuente de aire comprimido. En los números pares voy a conectar la salida de las válvulas, ¿sí? La que generalmente van hacia los actuadores. Y en los números impares que me restan, en este caso el 3, voy a tener las descargas hacia la atmósfera. O sea que en este caso, que está conectada la vía 2 con la 3, me estaría liberando hacia la atmósfera el aire que se encuentra encerrado en el actuador, que podría ser un cilindro, por ejemplo. Bien, como les decía, las válvulas tienen tres partes fundamentales para poder entenderlas, dos de las cuales, como decía, son las vías y las posiciones. Y tenemos un tercer parámetro, que es de qué forma voy a activar la válvula. Para ello, en el Fluid lo podemos configurar. El accionamiento puede ser accionamiento de activación y el accionamiento que se llama de retorno, que es como la válvula va a volver a su posición inicial. Y tengo varias posibilidades, y tanto el accionamiento como el retorno pueden ser igual. Dependiendo de su configuración va a ser el tipo de válvula que utilicemos. Yo no puedo tener un accionamiento de una forma, como por ejemplo a través de un pulsador, y puedo tener un retorno por muelle de esta forma. En definitiva, los accionamientos pueden ser manuales, a través de pulsadores, palancas o pedales. Fíjense cómo se va formando el símbolo de la válvula acá abajo. Pueden ser mecánicos, que necesitan el contacto físico de algún otro objeto, como pueden ser un límite de carrera,
o el accionamiento puede ser neumático o eléctrico, o ambos. Si yo necesito el accionamiento neumático, el símbolo va a ser este, y quiere decir que voy a tener una entrada, una vía extra con una señal de control que va a estar dada por aire pero muy baja presión, que lo único que va a hacer es que me va a modificar la posición de la válvula. Cuando yo tenga ingreso de aire por esta vía extra y mientras dure esa señal de aire, la válvula me va a cambiar de posición. Mientras que cuando deje de haber esa señal de aire por acá, de aire comprimido, ¿sí? Siempre hablamos, el muelle haría que la válvula vuelva a su posición inicial. Si ese accionamiento sería eléctrico, en lugar de la señal de aire yo tendría que tener una señal eléctrica que me excite esta bobina o este solenoide, y la función sería la misma. Una vez que esté excitada esta solenoide, la válvula cambiaría de posición, y en el momento que deje de estar excitada esta bobina, volvería a su posición inicial por el muelle. Pero yo también podría tener un retorno eléctrico. Entonces esta válvula se vería o se cambiaría de posición dependiendo de qué bobina esté excitada por una determinada señal eléctrica que la debería manejar con un circuito de control. Bien, además los accionamientos pueden ser combinados, ¿sí? Puedo tener un accionamiento eléctrico pero además tener un pulsador que lo acompañe. Por lo tanto yo podría activar esta válvula de cualquiera de las dos formas, de cualquiera de las dos maneras. Bien. Bueno, vamos a dejar un modelo de válvula, así ustedes la ven. Bien, entonces repasando un poco lo que les decía antes, esta válvula tiene 3 vías. Como podemos ver acá, recuerden que las vías son las conexiones donde yo voy a conectar el elemento que me trae aire comprimido o que me lleva aire comprimido hacia otro dispositivo neumático, ¿sí? Se simbolizan con estas líneas fuera de la válvula. En este caso tenemos 3. Recuerden que las vías siempre se dibujan sobre una sola posición, ¿ok? Eso es importante. Yo tengo 3 vías, en este caso están dibujadas sobre esta posición. Que la posición donde yo voy a dibujar las vías va a ser la posición inicial de la válvula o la posición de reposo. Bien. Yo ahora voy a poner simular, aunque no tenga conectada nada. Vamos a ver si el programa me lo permite, me va a salir el error. Y fíjense que al presionar el pulsador, la posición de la válvula cambia, pero las vías quedan en el lugar. Eso me indica que la posición normal o la posición de reposo es esta, la posición de descarga que yo les decía al inicio. Entonces, tenemos las 3 vías, 2 posiciones, que les repito, son las etapas donde tengo diferentes interconexiones entre las vías. Por lo tanto, es lo que me va a permitir que el aire se maneje por caminos distintos dependiendo de la posición. Y tenemos el tipo de accionamiento y retorno, que sería el tercer parámetro, que me van a indicar de qué forma justamente cambia de posición la válvula, ¿sí? En este caso es un pulsador, y cuando yo suelto el pulsador, el muelle hace que vuelva a la primera posición o a la posición inicial. Bien, acá tenemos otra válvula que también es utilizada, y fíjense, en esta válvula tenemos 2 posiciones, tiene 4 vías. En este caso no tiene ningún tipo de accionamiento, se lo vamos a configurar nosotros para seguir entendiendo. Le ponemos un accionamiento mecánico, ese es el símbolo de un final de carrera por contacto.
y le vamos a poner un retorno por muelle de la misma forma que la otra. Y repasamos. Tiene 4 vías, como ustedes pueden ver, las 4 conexiones. En la 1 es la que generalmente conecto la presión de aire. La 3 es una descarga. Y los dos números pares son los que me van a ir a lo que podría ser un cilindro neumático, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nombro las válvulas? Se las nombra por la cantidad de vías y la cantidad de posiciones que tienen. Y al final puedo agregar para identificarlas un poco mejor cómo están activadas. Entonces yo tendría una válvula de 3 vías, 2 posiciones, activada manualmente por un pulsador con retorno por muelle. Ese sería el nombre de esta válvula. Esta sería una válvula 4-2, 4 vías, 2 posiciones, activada por un final de carrera o un límite de carrera con retorno por muelle. Vamos a otro ejemplo. Esta válvula la denominaríamos válvula 6-2, 6 vías, 2 posiciones, con activación y retorno neumático. El FluidSim también nos permite o nos da válvulas de usos más frecuentes, como las podemos encontrar acá. ¿Sí? Fíjense, tenemos accionamiento mecánico, accionamiento neumático o electromagnéticamente. El Fluid también nos permite armar las válvulas dependiendo de lo que nosotros querramos. ¿Sí? Vamos a eliminar esta. Vamos a usar esta para armar una de 3 posiciones. Vamos a agregarle en este casillero le podemos agregar más cantidad de posiciones. ¿Sí? Vamos a poner un bloqueo. Perdón, vamos a hacer así. Vamos a poner el bloqueo en el medio. Fíjense que está todo bloqueado. Vamos a poner. Y en este caso, además, le vamos a agregar un retorno por muelle de cada lado. Además de la activación eléctrica, ¿sí? Le vamos a agregar un retorno por muelle de cada lado. ¿Qué es lo que nos va a permitir eso? Que siempre vuelva al centro. Siempre que yo suelte alguno de las señales eléctricas, la válvula vuelve al centro por los muelles. Bien. ¿Cómo sería el nombre de esta válvula? O cómo, en realidad, cómo estaría compuesta. Bueno, sería una válvula 4-3, porque tiene 4 vías, ¿sí? Y 3 posiciones. Tiene activación eléctrica y retorno por muelle. ¿Sí? Recuerden que el retorno es siempre el que me vuelve a la posición normal o a la posición de inicio. Si yo activo esta válvula, entraría en accionamiento esta posición. Si yo activo esta válvula, entraría en funcionamiento esta otra posición. ¿Sí? ¿Para qué podría utilizar esta válvula? Para cambiar el sentido de descarga que venga de un actuador, y también para cambiar el sentido donde dirige la presión de aire. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a agregar un cilindro de doble efecto para que ustedes vean. En la primera posición me saltan los errores porque tengo estos símbolos sin conectar. En la primera posición yo tengo presión de aire, pero está bloqueada por un tapón. ¿Sí? Si yo activaría esta bobina, dejaría pasar el aire desde la 1 hacia la 4, por lo tanto el cilindro se llenaría de aire y saldría el vástago, o se extendería el vástago. Bien. Cuando yo suelto, en este caso desactivaría la bobina, uno de los muelles haría que vuelva a su posición inicial y me bloquearía el paso de aire, pero también bloquearía el aire que está dentro del cilindro,
Por lo tanto, este cilindro quedaría extendido y con presión, o sea, podría estar haciendo fuerza. En el caso de que yo active esta bobina, lo que haría esta posición es dejar salir el aire hacia la atmósfera, pero a su vez dejar que pase el aire con presión hacia hacia la vía de cierre del cilindro doble efecto. Por lo tanto, el cilindro se cerraría, ¿sí? Y quedaría cerrado haciendo fuerza, porque habría aire en este compartimento del cilindro y me estaría generando una presión porque no se puede escapar hacia ningún lugar. Este es el funcionamiento de esta válvula y de esa forma trabaja. Bien, play para poder visualizar el circuito. Cuando yo presiono el pulsador de esta válvula, el cilindro se extiende. Suelto, el muelle hace que vuelva a su posición inicial y libera el aire que está en el compartimento del cilindro simple efecto. Como los cilindros simple efecto tienen un muelle interno, ese muelle hace que el émbolo empuje el aire que está encerrado ahí adentro y lo libera. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo a esta válvula le cambio el retorno por muelle y le pongo otro pulsador? Bien, quedaría en esa posición hasta que yo presione el otro pulsador, ¿sí? Ya no volvería automáticamente, sino que cambiaría según mi voluntad. Bueno, este fue el funcionamiento de las válvulas distribuidoras, cómo es su simbología, cómo entendemos su simbología, y espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, y hasta la próxima.